¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sí, A todos. Buenas tardes a todos. Vean, perdonen que me tardé un poquito, pero bueno, venía corriendo y ya estamos aquí nuevamente. Vean, hoy vamos a platicar un poco sobre ese texto que ustedes leyeron, del que entregaron, digamos, algunas ideas fundamentales para, digamos, tratar de esclarecer un poco los antecedentes inmediatos de la Revolución Española de 1808. Hay que tener bien claro esta situación. Cuando el autor se refiere a las revoluciones, se refiere a la Revolución Francesa y a la Revolución Española de 1808. Es decir, la comparación que él hace observa una serie de complejidades y una palabra interesante que él menciona y que me parece que es muy fructífera y es muy productiva y la maneja con bastante desempeño, es la palabra mutación. Yo no sé si a ustedes les causó alguna duda esa palabra, pero ese término, pero creo que viene completamente al caso cuando se trata de darle una base de comprensión sobre todo a esa España de 1808 y luego al escenario y al contexto en donde se crean, en donde se organizan las Cortes de Cádiz. Por eso es importante ver esa relación compleja que el autor observa en la Revolución Francesa y en la Revolución Española. Sobre todo porque hay dos elementos fundamentales que las diferencian. La Revolución Francesa no fue sino una creación endógena, es decir, fue una revolución. Él menciona también una palabra interesantísima que le da mucha vida y le da muchos recursos al análisis, que se llama invención. Es decir, la Revolución Francesa y lo que nos llevó a nosotros aquí a Latinoamérica no es más, dice el autor, que una invención. Los franceses, en virtud de que tenían en mente un modelo, digamos, de sociedad ideal, entonces ellos plantearon la posibilidad desde adentro, por eso es endógena, desde adentro, con todas sus instituciones, sus estamentos y la organización monárquica, tenían la intención de modificar la situación en que está viviendo la sociedad francesa. Contrario a la Revolución Española, digamos, no asumió características, por lo menos inmediatamente, no podemos observar para 1808, nosotros una organización, es decir, una reacción social endógena, sino es externa. Es decir, los españoles reaccionaron frente a la invasión francesa, a la invasión napoleónica, a la península española y a Portugal. Esas son las dos grandes diferencias que podemos encontrar nosotros en esas dos revoluciones y todas sus complejidades y mutaciones que nos platica el autor. Pues bien, el autor observa dos cuestiones fundamentales. Una es que hay que tomar en cuenta el Estado absolutista. Es decir, el Estado absoluto se constituyó como, digamos, el origen primigenio de lo que posteriormente fue el Estado moderno o las élites modernas. Y luego, en ese escenario de la implantación de un Estado absoluto, tanto en España como en Francia, entonces observa que ahí mismo, en ese Estado absoluto, se generó, sobre todo en Francia, una serie de posibilidades de cambio novedosos, exactamente, y es a lo que se le denomina las ideas de la Ilustración. Entonces, el autor observa dos eventos muy importantes para este análisis. En primer lugar, el Estado absoluto o el absolutismo, y luego también observa la Ilustración para ver de qué manera estos dos movimientos sociales o estos dos hechos sociales determinaron en cierta forma la adopción de ideas de la modernidad, sobre todo de las élites. Resulta que esta modernidad que estamos hablando
no hay que imaginar otra cosa más que es una modernidad de las élites burguesas. Eso no lo dice él, por supuesto, pero esa modernidad que llegó a España, influenciada directamente también por las ideas liberales de la Ilustración, entonces son ideas adoptadas por las élites modernas, digamos, que no fue de la noche a la mañana. Eso tuvo que gestarse en todo el siglo XVIII y tuvo sus consecuencias inmediatas para finales del siglo XVIII y principios del XIX, y de todo ello, analizado de manera compleja con todas sus mutaciones, podemos encontrar algunas características de la Revolución Española y, sobre todo, digamos, la influencia que estos movimientos tuvieron para los procesos independentistas. Por eso yo les he insistido a ustedes sobre la importancia de un análisis conjunto, como también lo hace Xavier Guerra en sus escritos, para dejar de ver sus movimientos españoles, tanto la Revolución, la Constitución de Cádiz, como los procesos independentistas, como algo exclusivamente español, y peor aún, si se considera como algo exclusivamente latinoamericano. Hay que considerar estos fenómenos que yo les decía, que van más allá únicamente de propuestas de cambio o progresivas implantadas por los Borbones. Es algo más, es un movimiento, sobre todo en el caso de la Ilustración, es un movimiento que va más allá, en donde ahí podemos observar aquellos elementos de cambio que el autor le llama revolucionarios. Recuérdense que la revolución, por definición, es aquel movimiento en donde se cambian las estructuras sociales. Pero no es solamente a nivel de decreto. Estas estructuras sociales están influenciadas directamente por características culturales. Es decir, en la medida que se va cambiando por decreto y se van cambiando las instituciones y las leyes, antecedentemente a eso hay un cambio en la mentalidad y en la conciencia de la gente. Eso sucedió básicamente en Francia, pero también no tenemos que olvidar la influencia que, por diversas razones, una es por la cercanía geográfica, otra es por la cercanía, digamos, comercial, la cercanía económica, la cercanía histórica de Francia con España. Quizás España fue el país que inmediatamente, digamos, tuvo una convulsión derivado de todos aquellos principios de la Ilustración y la Revolución Francesa. Por eso es importante tomar esto en cuenta. Pues bien, voy a hacer una explicación general de algunos elementos que hay que tomarlos definitivamente en cuenta, y luego volvemos al aula para recibir sus preguntas, dudas, o establecer algún tipo de comunicación entre nosotros para ver en qué medida se profundiza más sobre estos aspectos. Por el momento, déjenme compartir, ya somos 18, sí, ya estamos cabales, déjenme compartir pantalla con ustedes para explicar o reseñar algunos elementos que a mí particularmente me parecieron importantes. Resulta que, como es una lectura que se hace, si bien es cierto, de un documento, cada uno de nosotros tenemos distintas maneras de recepcionar, de recibir esa información de lectura, que tiene que ver mucho con respecto a la formación antecedente que uno tiene, que tiene que ver con las condiciones en que uno vive, que tiene que ver con muchas razones, con la adopción de pensamientos que uno tiene. Entonces, a mí me parecen estos puntos interesantes que podemos poner en la mesa para discutirlos más adelante. Vamos a ver si aquí tenemos el material. Aquí está. Bien. Vamos a plantear algunas ideas. Estamos compartiendo, por favor, confirmen. Sí, licenciado. Ok, gracias. Pues bien, les decía sobre algunas ideas sobre la lectura de modernidad e independencias, principalmente del apartado de Revolución Francesa y revoluciones hispánicas, una relación compleja, definitivamente. Y no es porque el autor lo vea complejo solamente, sino es porque, en efecto,
las mutaciones, los cambios, las asociaciones, vinculaciones, los sistemas híbridos, es decir, mezclados, combinados, que se generaron a partir de la historia europea, principalmente de Francia y España, fueron determinantes para los procesos revolucionarios españoles ya del siglo XX y los procesos independentistas, XIX y los procesos independentistas posteriores. Vamos a ver. En primer lugar, el autor es de la idea que independencias y revoluciones son fenómenos relacionados. Debemos nosotros ver el problema de estas revoluciones a manera de un conjunto, es decir, no hacer separaciones. Imagínense ustedes, gran parte de la historiografía sobre la separación de América Latina y de América Latina está hecha desde América Latina. En muchos casos se ha priorizado el papel de los criollos, sin considerar un contexto mucho más amplio, mucho mayor, en donde elementos culturales son los determinantes, en el sentido que en América Latina, por ejemplo, no hubo una participación masiva de las mayorías, sino fue fundamentalmente, de acuerdo a esas mutaciones que se dieron, esa modernidad implantada y adquirida y recepcionada por las élites criollas, de una manera en donde estas élites no ingresaron, pero sí constituyeron un poder. Entonces, hay que ver estos fenómenos de manera relacionada, es decir, la Revolución Francesa y las revoluciones hispánicas. Cuando él se refiere a revoluciones hispánicas, se está refiriendo a que en el mundo hispano tenía dos pilares fundamentales, que era la península y los dominios de ultramar, o sea, América. Entonces, esa visión de conjunto creo que no la podemos nosotros dejar de considerar. Situación que el mismo autor nos dice que también ocurría para España. Es decir, muchas de las obras y mucha de la historiografía sobre el proceso independentista se generó en España, desde España y con una visión española. Por supuesto que el autor no desarrolla este punto, pero sí deja mencionado la intención de superar la visión nacionalista. Es decir, si somos americanos, si somos guatemaltecos, pues vemos el fenómeno de esta forma porque así nos afectó. O si, por ejemplo, en el caso de los españoles, ven porque así les afectó y así ven su historia. Entonces, la situación es ver de una manera más compleja y más abarcativa, en otros términos, más integral, los procesos revolucionarios y sobre todo de la España de principios del siglo XIX. El autor, sobre la base del empleo del término mutaciones, nos propone que esas mutaciones estaban dadas fundamentalmente en las sociabilidades y los nuevos imaginarios modernos. Esas sociabilidades que, si bien estaban muy desarrolladas en Francia para su revolución, digamos, allí vemos nosotros una presencia mucho más estructurada y desarrollada de sociabilidades públicas, contrario, digamos, a España y al mundo hispanoamericano, en donde esas sociabilidades estaban bastante reducidas y se quedaban en muchos casos en el ámbito privado, como tradicionalmente se hacía en las sociedades antiguas. Es decir, veníamos saliendo estoy hablando siglo XVI, XVII, de un mundo en donde las instituciones de gobierno estaban básicamente organizadas de acuerdo a un espacio privado. Es decir, muchas de las manifestaciones no se hacían en función de un estado, se hacían en función de varios estados. Es decir, trayendo la palabra que pues, es muy importante tomarla en cuenta aquí, de los estamentos. Es decir, esos estamentos que estuvieron muy presentes en el antiguo régimen antes de los Borbones, siguieron persistiendo, pero con variaciones esenciales en muchos casos, y en América Latina, aquí existieron algunas variaciones y algunas mutaciones muy específicas que tienen que ver con aquel imaginario antiguo.
Entonces, luego vamos a ver en qué consisten esos imaginarios, algunos cambios que el autor nos proporciona y que nosotros debemos tomar en cuenta. Pues bien, el autor, en primer lugar, dice que uno de los elementos para el análisis de esa comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución Hispánica es el absolutismo. Por definición, ¿alguien me podría decir qué entiende por absolutismo, por favor? Pueden desactivar su micrófono, porque no veo a quién. No veo. ¿Licenciado? ¿Y cómo no? Absolutismo podría decirse que es como el poder que ejerce un solo gobernante sobre una nación de forma absoluta, así como dice el nombre, ¿verdad? Sí, efectivamente. El absolutismo es eso, es, digamos, la adquisición y la toma de poder de una persona, llámese, en este caso, podemos llamarle nosotros rey, el rey, es decir, es la máxima autoridad, y en donde se tiene como imaginario presente la existencia de un pacto. Y un pacto entre el rey y el absolutismo, por supuesto, que este rey no tenía jerárquicamente algún superior más que, digamos, la divinidad, más que, digamos, un mundo en donde religiosamente le era otorgado el poder. Entonces, ese es el absolutismo. Ahora, el absolutismo, en términos generales y por definición, se puede decir que es eso, pero tiene sus complicaciones, porque el absolutismo fue una primera, digamos, organización, es decir, es donde se sientan las bases para organizar el Estado moderno. ¿Sí? Entonces, vemos aquí dos elementos fundamentales: el imaginario del absolutismo y el imaginario de las élites modernas. En el Estado absoluto, en el absolutismo, ya habían élites modernas. Es decir, bien importante, porque si bien el absolutismo, esto tómenlo muy en cuenta, el absolutismo, con el hecho mismo de que el rey asumía por completo el poder, ¿sí?, vino a desplazar la participación política directa de los tradicionales estamentos. Al erigirse como autoridad única, determinando desde su poder, desde la absolutez de su poder, todas las funciones legislativas, judiciales, ejecutivas, entonces tenía todo en su poder. Y entonces lo que sucedió con el absolutismo es que hubo un desplazamiento de los estamentos. Y nosotros la vez pasada hablamos de esos estamentos. Dijimos que los estamentos eran, por ejemplo, todos los integrantes de la organización eclesiástica es un estamento. Otro estamento son la organización de los nobles, es un estamento. El mismo ejército era un estamento. Los artesanos eran estamentos. Es decir, esos estamentos fundamentales fueron desplazados los estamentos. Hasta, digamos, aquellas agrupaciones ya con características burguesas, con una mentalidad moderna. Entonces, en este sentido, el absolutismo fue aprovechado por estas élites modernas para lograr sus reformas. Si bien no iban contra el absolutismo las élites modernas para entonces, tanto en Francia como en España, sí se sirvieron del absolutismo para afianzar su poder. Entonces vemos que hay un cierto parentesco entre el Estado absolutista y las élites modernas. Digamos, ¿cuál es ese parentesco que tienen? Vamos a ver. El absolutismo, digamos, está en manos del rey, el poder absoluto. Entonces, había por parte del rey absoluto, ¿sí?, y de ese Estado constituido,
y de las élites modernas había un parentesco. Ambos sectores, ¿sí?, tenían una hostilidad hacia sus cuerpos y privilegios. Es decir, las mismas élites modernas estaban en contra, lo mismo que el rey absoluto, en contra de la nobleza, en contra de los privilegios que tenían los sectores eclesiásticos que estaban estamentados. Es decir, había una hostilidad dentro del rey y dentro del Estado absoluto por la máxima autoridad y las élites modernas con respecto a los cuerpos privilegiados, es decir, a los estamentos. Era hostil a ellos, no estaban de acuerdo con eso. Tenían además, y eso es parte del parentesco de la filiación de intereses entre las élites modernas y absolutistas, tanto en España como en Francia, un concepto unitario de soberanía. Porque vamos a ver, el concepto unitario de soberanía en el Estado absoluto, ¿quién tenía la soberanía? El rey. Definitivamente era el soberano. Toda la soberanía estaba en el rey. Ahí estaba la soberanía. Y las élites modernas tenían un concepto unitario también, porque las ideas que tenían de la soberanía eran de un Estado centralizado, ya no conformado por vasallos, sino por ciudadanos. Ambos comparten, tanto el Estado absoluto como las élites modernas, comparten esta visión de un Estado unitario, de una nación unitaria. Ahora, el ideal de una relación binaria, es decir, ambos, el Estado absoluto y las élites modernas, tienen un ideal. Es una relación entre dos, es una relación binaria entre el rey, en el caso del absolutismo, el rey absoluto, y sus vasallos o súbditos, por un lado. Y por el otro lado, la relación binaria, vista desde la perspectiva de las élites modernas, está en la medida de un Estado moderno, o sea, una nación, y sus ciudadanos. Esto es lo que comparten a nivel muy general. Luego vamos a ver algunas diferencias que definitivamente sí son muy profundas también. Entonces, esa relación binaria siempre estuvieron de acuerdo y había intereses compartidos y parentescos entre el absolutismo y las élites modernas. Compartían también que en el poder no había que tener una relación intermedia, sino había que tener un poder único. Y ese poder único, en el caso del absolutismo, lo tenía el rey absoluto. Y en el caso de las élites modernas, como no se querían intermediarios, solo estaba un poder, y el poder de la nación. Porque esa nación, en el ideario y en el imaginario de las élites modernas, estaba constituido por ciudadanos. Imagínense ustedes. O sea, estos elementos son compartidos. Y esto nos llega a pensar, por ejemplo, que las élites modernas se sentían cómodas con el absolutismo. En muchos casos no querían romper con el absolutismo, sino se servían del absolutismo. Porque la idea que actualmente nos llega es esta, que el absolutismo es completamente distinto a lo que son las ideas modernas. Y vean, por eso el autor insiste sobre los cambios culturales y sobre todo esa mutación aquí la estamos viendo. Esa mutación aquí la vemos precisamente. Y no es cuestión de, por ejemplo, ya en un caso concreto para España, ya vemos esa mutación desde el siglo XVII, cuando ingresaron los Borbones. Poco a poco ellos fueron acomodándose y fueron adquiriendo de una manera, digamos, más receptiva los logros y las ideas de la Ilustración. En Francia fue distinto. Pero bueno, sigamos. Ambos, la Ilustración y las élites modernas, tenían que afrontar a dos enemigos comunes. ¿A qué se enfrentaba entonces el absolutismo y las élites modernas? Se enfrentaban a dos enemigos comunes. Uno es el tradicionalismo y la inercia que lleva el tradicionalismo, es decir, una sociedad estamentada,
una sociedad constituida por estamentos, una sociedad dividida en donde no había un estado, sino lo que había era un montón de estados. Digamos, no había unidad de gobierno. Ese es el tradicionalismo y la inercia que nos menciona Xavier Guerra. Entonces, el tradicionalismo y el imaginario de tipo pactista. Esto es bien interesante, porque, digamos, el imaginario de tipo pactista, en términos antiguos, se daba porque el rey pactaba con sus súbditos. Si yo soy rey y ustedes son mis súbditos, yo existo en la medida que existan mis súbditos y ellos existen en la medida que existe el rey. O sea, iban contra eso, contra ese tradicionalismo, con ese imaginario de tipo pactista, en donde estaba la cabeza y el resto del cuerpo, digamos, los brazos, las piernas, que esto eran los estamentos. O sea, ese es un imaginario antiguo, tradicional, ¿sí? En donde el rey es la cabeza y los demás estamentos, llámese la iglesia, llámese el ejército, llámese los demás estamentos, incluyendo los estamentos que estaban conformados por la mayoría de trabajadores, por supuesto, o el estado llano, también, digamos, entraban dentro de ese tipo pactista. O sea, ese era un enemigo de la ilustración. Por un lado, la ilustración y en este caso, ¿por qué la ilustración? Porque la ilustración se levanta sobre la idea de la razón. Y la razón y el debate son lo que cambian fundamentalmente el mundo y sobre todo nos propone un esquema de comprensión de la ciencia moderna. Entonces, contra esto iban precisamente, contra el tradicionalismo y el imaginario de tipo pactista, pero también las élites modernas, como yo les acabo de decir, iban en contra, digamos, de ese tradicionalismo, porque el hecho de estar en un mundo absoluto sentían que les servía, podían escudarse en la autoridad del rey para hacer sus reformas. Ahora, veamos por qué. Y esto no lo dice el autor. Esto es una situación, digamos, que se debe entender con el estado absoluto. El estado absoluto, digamos, logró desarrollar elementos de un estado moderno en términos de que, vamos a ver, uno, constitución de un ejército unitario, ¿sí? Constitución de un cuerpo y de una estructura burocrática o de la burocracia que manejaba un Estado único. Eso es bien interesante, ese es el Estado absoluto. Y además, digamos, parte de las relaciones internacionales o las relaciones del Estado absoluto con otros estados también aquí cobra vigencia. Y eso no lo tenían anteriormente. Eso los mismos Borbones lo crearon, lo generaron. Entonces, las élites modernas se encontraban en un mundo en donde tenían tenían la posibilidad de ascenso. Por ejemplo, situándose, si no en papeles relacionados con el ejército, sino en digamos, desempeño de actividades burocráticas de un Estado absolutista, y esos son los elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta nosotros. Por eso vemos que el Estado absolutista, a partir de estos tres elementos que yo les mencioné, el crecimiento de la burocracia, la unificación y organización de un ejército unitario, y vamos a ver la burocracia, el ejército, y las relaciones internacionales, es decir, las relaciones de ese Estado con otros, eso es creación exclusiva del absolutismo. Y eso es moderno, eso es muy moderno, definitivamente. Eso es lo novedoso que presentaba el absolutismo, ¿sí? Y que desde luego de eso mismo, digamos, de una manera más organizada, más refinada, más construida y desde luego mucho más inventada, ¿sí? Hizo acopio el Estado moderno. Esos tres elementos todavía vemos que se mantienen. Y el Estado absolutista era eso también. Bueno. Si tienen dudas o algún comentario, ustedes pueden, por favor, compañeros, participar sin ninguna reserva.
Pues bien, las monarquías absoluta y las élites modernas tenían objetivos comunes, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuáles eran esos objetivos de la monarquía absoluta, sí, del absolutismo, de los estados absolutistas, ¿sí? Y de las élites modernas? Tenían, esto, aquí comenzamos precisamente con elementos que nos van a servir para interpretar esa relación compleja que se dio entre España y sus dominios de ultramar, o sea, Hispanoamérica. 1. Ilustrar a una sociedad ignorante y opuesta a la razón. Eso es un objetivo común. Las élites modernas querían eso, digamos, ilustrar a una sociedad que en términos de los ilustrados era completamente ignorante y se oponía, esa ignorancia se oponía a la razón, cuando que la razón era el primer y el pilar fundamental de la ilustración. Entonces, eso había precisamente que hacer, ilustrar a esa sociedad ignorante. Estos aspectos se dieron tanto en Francia como en España, definitivamente. Y nosotros ya vemos, por ejemplo, los grandes cambios de los reyes desde los primeros Borbones, luego con Carlos III, Carlos IV, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, vamos a encontrar esos cambios en donde ya se fundan escuelas, se fundan más universidades, de alguna otra forma se trata de impulsar la razón, el conocimiento, el debate. Claro, no vamos a comparar, porque no es el punto aquí, exactamente las interioridades entre Francia y España con esa relación ya puesta, digamos, en un análisis específico, pero en general lo que querían, digamos, las élites modernas francesas y españolas, y también la monarquía absoluta, las monarquías querían eso, ilustrar a una sociedad ignorante. Bien, otra cosa que tenían en común era someter la Iglesia al Estado, definitivamente. Eso se manifestó en Francia como en Hispanoamérica. Perdonen, solo voy a darle entrada a alguien que desea entrar aquí y luego seguimos con esto, muchachos. Aquí está. Julio quiere entrar. Bueno. Aquí estamos. Bien. Entonces, ese interés por someter a la Iglesia fue una constante de los reyes Borbones en el Estado español, definitivamente. Aquel hecho de que si la Iglesia en, digamos, los gobiernos, digamos, de los Austrias o de los Habsburgos constituía un estamento fundamental, con los Borbones ya sería distinto. Entonces, aquí se emitieron varias disposiciones para que la Iglesia perdiera poder. Y una de ellas, yo ya les platiqué la vez pasada, es sobre la secularización de las propiedades eclesiásticas, es decir, la posibilidad de vender las propiedades eclesiásticas. Y fueron inteligentes porque si de alguna manera se afectaba los intereses de la Iglesia, era simplemente permitir que vendieran sus propiedades. Y en momentos en donde el Estado auspiciaba, el Estado absolutista español auspiciaba la venta, era porque, bueno, necesitaba ingresos. Entonces, la Iglesia fue sometida, o esa era la idea, someter la Iglesia a las decisiones del Estado. Esto es fundamental. La monarquía absoluta quería someter a la Iglesia, ¿sí? Lo mismo que las élites modernas. Otra cuestión importante que también se ve, por ejemplo, en el caso del sometimiento de la Iglesia al Estado, adquirió mucho más connotación aquí, digamos, por un decreto, una disposición española de 1904, en donde se iban a confiscar todos aquellos bienes de la Iglesia y había que desamortizarlos, es decir, los bienes tenían que separarse de la Iglesia. Y entonces aquí se ve, digamos, de manera fehaciente y clara, como en esa disposición de 1804, que ya desde hace mucho tiempo venía dándose,
el sometimiento de la Iglesia y el Estado, al Estado. Miren, un caso particular con ese sometimiento la podemos encontrar en el traslado de la ciudad de Guatemala, así puntual, hechos concretos. La Iglesia no quería trasladarse para Nueva Guatemala de la Asunción y no quería trasladarse por una situación económica, definitivamente, ¿sí? Gran parte de la riqueza de la Iglesia en Santiago era, bueno, casi media ciudad era dueña la Iglesia, es decir, casas particulares que, si bien estaban a nombre de fulanos particulares, el censo y los gravámenes que tenían eran a favor de la Iglesia. La Iglesia no quería, es más, la última institución que decidió, y es más, se le impuso a la Iglesia que se trasladara para acá. Por supuesto que el arzobispo Cortés y Larraz no estaba de acuerdo. Y bueno, eso le valió un montón de situaciones. Yo creo que hasta lo sacaron de aquí precisamente por eso. Y entonces, ese sometimiento de la Iglesia al Estado lo podemos observar en ese momento, digamos, del traslado de la ciudad. Ellos fueron los últimos que se trasladaron porque definitivamente se dispuso que así fuera. Y la Iglesia tuvo finalmente que aceptar, dejando allá gran cantidad de derechos que tenía sobre propiedades en las que recibía, drenaba constantemente miles y miles de pesos de los que se enriquecía la Iglesia. Entonces, vemos nosotros esa ciudad de Santiago que estaba básicamente con capitales impuestos, o en otras palabras podemos decir estaban grabadas o estaban hipotecadas, y en términos muy actuales estaban hipotecadas a favor de la Iglesia. Pero para eso hay que irnos un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque la Iglesia se constituyó, digamos, aquí en América Latina, en América, en Hispanoamérica, sí, digamos, como parte fundamental del gobierno español, del reino español, se constituyó como la institución económica fundamental. La Iglesia disponía de bienes, disponía de una cantidad extraordinaria de bienes, y se constituyó como una institución, en términos actuales, como que fuera un banco. Es decir, quienes tenían el crédito en sus manos era la Iglesia. Y eso había que acabar con eso. El Estado no está, digamos, las autoridades monárquicas estaban de acuerdo con eso, pero tampoco estaban de acuerdo las élites con eso. Por eso esos objetivos eran comunes, ¿no?, entre las élites modernas, es decir, aquellos grupos que perseguían un cambio y que en determinado momento actuaban. Porque vean ustedes, esta revolución de 1808 en España, allá había varios grupos, había grupos de nobles, por supuesto, porque la nobleza en España, pues ahí no se acabó la nobleza. Es más, la nobleza en 1808 sería reputada como algo fundamental en la sociedad española. Estaba mucho más estamentada la sociedad que, digamos, en ese momento que Francia. Entonces este someter la Iglesia al Estado fue un constante de los Borbones, y también se expresa en los intereses del Estado absoluto y estas élites o estas agrupaciones con una mentalidad moderna, ¿sí? Que, bueno, luego ya podemos ver que en ese mismo momento de 1808, estas élites, juntamente con los nobles y otras agrupaciones, pues hicieron su papel. Algunas élites estuvieron a favor de la inclusión y de Napoleón y del dominio napoleónico, pero otras élites no estaban de acuerdo, definitivamente. Bueno, vamos a ver. Luego, la desamortización de la propiedad. Y esta desamortización, o sea, esa separación entre los derechos de propiedad de los individuos con respecto a sus bienes, no solo era una intención que recaía sobre la Iglesia, sino también sobre los particulares. Aquí estamos hablando de desamortizar la propiedad de los particulares, sobre todo del estamento noble.
Aquí se generó en 1754, se crearon nuevas, se dispuso sobre una nueva reglamentación para que la mayor parte de gente tuviera propiedades por medio de la denuncia o por medio de lo que venía desde hace 200 años, que es la figura de la composición. Aquí se rehabilitó eso con el afán de quitarle la propiedad, o tal vez no quitarle la propiedad a los que la tenían, sino que en gran parte esos bienes que eran considerados como parte del Estado, esas extensiones enormes de tierra realenga, que era del rey, esas había que venderlas. Y entonces ahí se da ese fenómeno en donde habría que desamortizar la propiedad, deshacerse de la propiedad, tanto de la propiedad estamentada como, bueno, la propiedad estamentada era la misma propiedad que tenía el Estado. Y de los otros, por supuesto. Y yo les digo de las personas particulares porque ya para el siglo XIX yo he encontrado casos en donde las personas podrían haber seguido con sus títulos de propiedad, pero cuando ya entran en funcionamiento, ya estructurado un Estado bastante moderno en términos de la distribución de sus poderes, ahí sí, aquí sí se ve que fueron afectados muchos propietarios criollos, ¿no?, de los que actualmente gozaban de extensa cantidad de tierras, pero sí fueron afectados también. Bueno, luego, también tenían interés de acabar con los privilegios de la nobleza. Es decir, esos privilegios de la nobleza, no pagar impuestos, ¿no?, desempeñar cargos públicos específicos, ¿no? Entonces, y de los estamentos, y de los cuerpos o de las órdenes, o sea, de los estamentos. Tenían privilegios. Todo eso hay que quitarlo. Uno de los privilegios fundamentales que tenía la nobleza, y que esto es bien interesante porque poco a poco fue alterándose una tradición tan antigua de tener la propiedad, es con el mayorazgo. Ese era un privilegio de la nobleza. ¿Y qué es el mayorazgo? Es la institución y la vinculación de bienes a una familia o a un integrante de la familia. Eso eran privilegios. ¿Por qué? Porque esos privilegios de, digamos, vinculación de bienes no solo eran bienes, era prestigio y era poder. Por ejemplo, aquí en Guatemala, un privilegio fundamental que yo sepa, aquí en Centroamérica, durante la colonia, solo hubo plenamente establecido un mayorazgo, el mayorazgo de la familia Arribillaga. Ese se fundó en 1630 y algo, y ellos disponían desde lo que es gran parte de Amatitlán ahorita, todo Petapa, parte de Misco, parte de la capital, y llegaban hasta, bueno, yo creo que parte hasta Santa Rosa llegaban, digamos, todos los bienes de la familia Arribillaga. Pero eso implicaba que no solo tuvieran bienes, sino que tuvieran derecho a, uno, ser exonerados de tributo de su producción o de impuestos de la producción, tener una serie de consideraciones con ellos, pero sobre todo conservar de manera permanente un espacio en las instituciones de gobierno. ¿Y cuál era la institución de gobierno en donde el mayorazgo de los Arribillaga siempre estuvieron ellos presentes? El Cabildo de la ciudad de Guatemala, definitivamente. Si ustedes van a ver esos listados de los componentes del Cabildo de la ciudad de Guatemala, desde 1635, 84 creo que fue, en adelante, casi siempre encontramos un Arribillaga, ya sea de alcalde primero, alcalde segundo, síndico o cualquier cargo del ayuntamiento, lo tuvieron los nobles. Y eso no solo ocurría aquí en Guatemala, ocurría en México, ocurría en América del Sur, en Perú y en todos los lugares, pero esos eran privilegios. Y entonces ese privilegio, que no era, ese de moderno no tenía nada, al contrario, ese se formó a partir del siglo VIII más o menos, con aquellas dinastías venidas de los carolingios, o de los merovingios todavía, merovingios, carolingios, y luego siglo XI, XII, XIII, eso es muy antiguo, y de eso se querían deshacer. De eso se deshicieron efectivamente. Aquí el mayorazgo se deshizo casi, digamos, en definitiva,
con la Constitución de 1824. Ahí es donde queda completamente abolido el mayorazgo. En una de sus consideraciones dice esa Constitución Federal de 1824 que queda abolido el esclavismo, así como los mayorazgos. Imagínense ustedes. Entonces, ¿quiénes son esos del mayorazgo? Estas familias fueron las que por linaje, porque esa era la condición de estamento, la condición de sangre, de venir de una sangre. Entonces ellos, créanme, no sé, saber cómo les va a parecer, pero gran parte de la élite guatemalteca proviene de ellos, proviene de esa gente, del mayorazgo de los Arribillagas, no del mayorazgo, de la familia de los Arribillaga. Entonces ellos vienen así, por decirles un nombre, los Arzú vienen de ellos y mucha gente más. Entonces, muy interesante eso. Bueno, luego instaurar la libertad de comercio y la libre iniciativa económica. Aquí vemos un elemento novedoso que se dio en el siglo XVIII a raíz de las ideas libertarias de la Ilustración con respecto a dos cosas. Uno, había que tener libertad de comercio porque en general toda Europa se oponía a un monopolio de comercio español. Era imposible mantener a finales del siglo XVIII esa autonomía o esa, más bien dicho, ese monopolio del comercio. ¿Por qué? Inglaterra, Holanda, Francia, ya venían desde bucaneros, corsarios y mucha gente que estaba metiendo a tal grado que para el siglo XVIII ya encontramos posesiones en las Antillas de Francia, de Inglaterra y bueno. Entonces, eso es muy interesante. O sea, se quería esa libertad de comercio y otra cuestión, de la iniciativa económica, de la libre iniciativa económica, es decir, lo que actualmente le llamamos la iniciativa privada. Entonces, estas son ideas de la Ilustración. ¿Por qué? La Ilustración lo que pronunciaba y lo que promulgaba era esto precisamente, el libre pensar y el libre actuar. Eso es lo que promulgaba. Entonces aquí ya vemos ese elemento que en otras palabras es el liberalismo. Entonces esa libertad de comercio y libre iniciativa económica son las famosas ideas filosóficas, económicas y políticas del liberalismo. Eso es muy interesante también. Y vamos a ver, otro objetivo común que tenían era disminuir la autonomía de los municipios. Anteriormente, vean, el Estado francés, después de la independencia, digamos, hizo una reorganización político-administrativa constituida por departamentos y por municipios y otro tipo de jurisdicciones que ellos crearon. Pero ellos lo hicieron con el afán exclusivamente de encontrarle una salida a una distribución de la participación representativa de la gente en varios lugares. Y entonces, tanto las élites como la monarquía absoluta, sobre todo la monarquía absoluta española, entonces tendía a eso quería. Y hay un dato que nos da Xavier Guerra bien importante, vean ustedes, sobre todo para España, y nos dice, en 1765, 76, no me acuerdo exactamente del año, digamos, dispuso por medio de un acuerdo, dispuso que los ayuntamientos de las ciudades, digamos, los integrantes de los ayuntamientos ya no fueran vendibles. Bueno, eso desde hace mucho tiempo lo había hecho, pero gran parte se seguía manteniendo, ¿no? Pero que fueran por elección. Y esto es novedoso, definitivamente. Esto era novedoso ya, sí. Sí. Y recuérdense que se hizo 1765, antes de la Revolución Francesa, pero eso sí, con influencia de las ideas ilustradas. Entonces, esto de disminuir la autonomía de los municipios es bien interesante porque esos municipios antes estaban, sobre todo los municipios constituidos como españoles propiamente, estaban controlados por oligarquías hereditarias, es decir, los tradicionales nobles. Le estoy hablando de las ciudades y las villas. Eso es,
y organizaciones superiores, como por ejemplo las alcaldías mayores, y es así. Pero esto tuvo que ver mucho en esas autonomías de los municipios, también tuvo que ver mucho el régimen de intendencias, ¿no?, por parte de España. Lo que querían era que ya no estuvieran controlados esos cargos públicos municipales en manos de oligarquías, por una sencilla razón: esta oligarquía ya perseguía autonomía, y eso no estaba, es decir, eso no lo querían, digamos, el Estado absolutista español. Bueno, luego, enseguida, ya vienen, en la medida que se le resta y que se le quitan los poderes a la Iglesia, entonces uno de los grandes poderes de la Iglesia es la educación. Y por lo tanto, la educación no solo se le va a quitar a la Iglesia, sino se le va a incluir algún elementos fundamentales, digamos, ilustrados. Es decir, ya desde el punto de vista de la ciencia cartesiana, de Descartes, no, digamos, de la razón, del pensamiento, del debate, ¿sí? Esas ciencias son las que se van a promulgar y que está de acuerdo el Estado absoluto, efectivamente, ¿sí? Eso está de acuerdo el Estado absoluto, y están de acuerdo las agrupaciones modernas o las élites modernas. Y, por supuesto, desarrollar la educación primaria en términos de que eso estaba en manos de la Iglesia anteriormente. Había que quitarlo de ahí. Bueno, seguimos. Las élites modernas de finales del siglo XVIII, ilustrada, imagínense ustedes, y adicta al absolutismo, ¿sí?, pues constituye el instrumento fundamental de sus reformas. Por eso les decía al principio que en vez de ir en contra de la monarquía propia, así simple y llanamente, en gran parte estas élites modernas estaban, digamos, se apoyaban en el absolutismo y eran adictas a él, porque allí encontraron un asidero posible de ascenso, de movilidad social. Seguimos. Buena parte del imaginario absolutista, su legitimidad pertenecía al registro tradicional: monarca, señor natural del reino, cúspide de la pirámide de desigualdades y honores. Vamos a ver. Pero este imaginario absolutista no era solo el imaginario que incluía los intereses de las élites modernas. No. Ese imaginario del absolutista tenía su referente inmediato en, digamos, la tradición, en la tradición. Y la tradición se muestra aquí: el señor natural del reino, o sea, el rey absoluto, ¿sí?, y que se encuentra en lo más alto, ¿sí?, y que auspicia, promueve, y es la pirámide de las desigualdades y honores. Por eso, el Estado absolutista no era solo, digamos, un espacio, un contexto favorable para las élites modernas, sino también estaba fundamentada en una forma social y cultural tradicional: el monarca y su reino. Así se trata en España, también en Francia. Eso es muy tradicional. Eso no lo, y esto no lo querían de alguna manera, ¿sí?, sostener de manera permanente las élites modernas. Bueno, y aquí vemos los imaginarios. Vamos a ver. En el imaginario político y económico, en el imaginario social, ¿sí?, del absolutismo, ¿sí?, existía el vasallo y el señor. O sea, una relación entre padre y sus hijos, una relación de cabeza con respecto a sus miembros. Este es un imaginario contrario al imaginario moderno, que el imaginario moderno no es señor ni vasallo, no. El imaginario moderno, ¿cuál es? Nación y ciudadano, y no es padre e hijo. No, aquí esa relación paternalista de muy antiguo, que indudablemente era el imaginario del absolutismo, ¿sí?, fue completamente anulado, ¿sí? Por eso, este es un imaginario
que pervivió durante mucho tiempo, el imaginario del vasallo y su señor. Y eso no es nada nuevo. Eso, como tiene tintes culturales, eso se creó desde cuando se formó la sociedad, digamos, en la Edad Media, una sociedad feudal, en donde se maneja aquella palabra, como aquel término común, que no hay señor sin vasallo, ni vasallo sin señor, o siervo sin señor, ni señor sin su siervo, ¿sí? Y las relaciones eran como de padre e hijo. Bien, otra imagen que se tenía en el Estado absolutista, otro imaginario que se tenía, era que era organicista, es decir, estaba la cabeza y estaba el cuerpo. Este imaginario en una organización moderna del Estado y de la sociedad ya no existe. ¿Por qué? La nación, ¿sí?, es el conjunto de disposiciones y de sus ciudadanos. Aquí, en un Estado moderno llamado nación, aquí no hay cabeza de nada. Aquí lo que hay, los representantes de la nación, del pueblo, ¿sí?, los representantes de la nación. Sobre eso tuvo que mediar varios elementos, los sistemas de representación, los sistemas de votación, fundamentalmente. Entonces, esa imagen organicista, ¿sí?, de antiguo régimen, ¿sí?, en donde la cabeza era el rey y el cuerpo eran los estamentos o era lo demás, aquí en el Estado moderno ya no se da. Por eso hay que ver que ese Estado absolutista también hunde sus raíces en procesos históricos muy antiguos, siglo II, siglo VIII, siglo IX y ahí en adelante. Otra cuestión que tenía, digamos, un imaginario en el Estado absolutista es la visión jerárquica, es decir, una visión totalmente lineal del poder, ¿sí? Entonces, que esa visión está dada por el rey y sus vasallos. El rey está arriba y los vasallos están abajo. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de España, en donde todavía para el principio del siglo XIX, todavía se manejaba una sociedad muy estamentada, es decir, dividida en grupos particulares. Entonces, esta visión jerárquica del poder, de la supremacía del poder del rey, ¿sí?, era incompatible con el igualitarismo del nuevo imaginario moderno, definitivamente. Aquí vemos nosotros un imaginario ya en la modernidad distinto, ¿sí?, donde esas jerarquías no existen, porque no existe ni rey, pero tampoco existen vasallos. Y lo que promueve el imaginario moderno es la igualdad de todos, los derechos de todos al mismo nivel, ¿sí? Y como se tiene derechos al mismo nivel, bueno, pues entonces nosotros, digamos, la gente de los regímenes modernos tiene que votar y tiene que dar su consentimiento para que alguien lo represente, es decir, una nación, ¿sí?, en donde esa nación expresa lo que quieren sus ciudadanos. Por eso es que esa visión jerárquica que era propia del absolutismo, entonces, de alguna forma, era muy cuestionada. Seguimos aquí. El constitucionalismo histórico y moderno. Dos lógicas e imaginarios diferentes. Vean ustedes. Aquí es donde al principio nos dice Xavier Guerra sobre que hace la comparación entre, digamos, el constitucionalismo, más bien dicho, entre las ideas de nación de la sociedad de agrupaciones modernas francesas y de las modernas españolas, porque en todo caso los franceses querían una república unitaria, una nación unitaria. Y es más, estaban sobre la base práctica, ejemplar, concreta de una sociedad unitaria. Es decir, toda la sociedad francesa, ¿sí?, aparentemente quería lo mismo. En España no fue así, en España fue distinto, porque en España lo que se dio fue una idea de nación plural,
¿sí? En donde, por ejemplo, ya no importaban exclusivamente los individuos como tales, sino siguieron importando los estamentos. ¿Y cuáles eran esos estamentos? Sí, por ejemplo, en América y también en España, los reinos de España estaba constituida por varios reinos, ¿sí? Y en América igualmente, ¿sí? El reino del Perú, el reino de México, de Nueva España y así el reino de Guatemala. Entonces, estos elementos eran fundamentales. Por lo tanto, si se tenía la visión española de una sociedad plural, era la manera como incluir toda esta pluralidad en una constitución, que era la Constitución de Cádiz. Pero ahí está el problema, porque las libertades, es decir, varios conceptos fundamentales se pensaban de manera distinta. Vamos a ver. En términos libertad, en términos de una visión moderna, era los individuos son iguales bajo la misma ley. Esta es una visión moderna de la libertad, ¿sí? Y eso se daba en Francia, ¿sí? Bueno, y aquí en España y en los reinos de América, es decir, en los virreinatos de América, esas libertades eran concebidas como privilegios de los antiguos cuerpos. Entonces, ¿cuáles eran esos antiguos cuerpos? Bueno, los ayuntamientos, los pueblos, esos eran los privilegios de los antiguos cuerpos. Y a la larga eso se hizo. ¿Quiénes fueron los representantes de América, digamos, en las Cortes de Cádiz? Los diputados. ¿Y qué representaban los diputados? No representaban individuos. Los representantes de América que fueron a Cortes de Cádiz representaban conglomerados, representaban élites. En el caso de Guatemala, don Antonio de Larrazábal, que fue, digamos, el más prominente de los diputados, también fue por parte de El Salvador, de Nicaragua y todo eso. Ellos, de alguna forma, ¿qué representaban ellos? Sus ayuntamientos. Ellos representaban, y no solo los representaban, sino actuaban en nombre de ellos y solicitaban cambios y exigían cambios a favor de sus cuerpos. Es decir, por eso es que los diputados lo que llevaron allá a las Cortes de Cádiz fueron instrucciones. ¿Y qué instrucciones llevaban? De alguna otra forma, por ejemplo, el representante de Guatemala, don Antonio de Larrazábal, él llevaba instrucciones por el cabildo. Y las instrucciones eran desde mayor libertad al comercio, una serie de elementos que desde luego pues representaba y reflejaba los intereses del cabildo de la ciudad de Guatemala. En el caso de El Salvador, llevaban también algunas, y en el caso de Nicaragua, algunas instrucciones para que de alguna otra forma se tomara en cuenta, digamos, esa desigualdad entre la cabeza, que era el reino de Guatemala, y sus provincias. Por ejemplo, una de las solicitudes del representante de la provincia de San Salvador fue precisamente la creación de un arzobispado en El Salvador. Imagínense ustedes, porque el arzobispado solo estaba en Santiago. Entonces ellos ya solicitaban un arzobispado independiente, ya solicitaban, digamos, autonomía con respecto al comercio y otro montón de cosas. Había que ver con detalle esas instrucciones que ellos llevaban. Entonces, ellos veían, se veía la libertad, se expresaba la libertad, se entendía la libertad de una manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Francia, en el caso de las élites españolas, digamos, más versadas, más ilustradas, ellos veían la libertad de individuos, digamos, iguales todos y todos bajo la misma ley. En el caso de España, digamos, con la gente tradicional y toda la organización tradicional, las libertades la veían como privilegios de cuerpos antiguos y como se dio efectivamente, ¿sí? Porque, digamos, las distintas naciones posteriores a la independencia fueron creadas sobre la base de jurisdicciones antiguas y gobernadas como una cabeza de ciudad o pueblo. Eso se dio. Bueno,
también hay ideas distintas de la nación. Por ejemplo, hay una visión, digamos, muy moderna, son individuos asociados por el pacto social, es decir, un pacto entre todos y todos vamos a construir una nación. Eso es algo moderno, ¿no? En el caso de España, digamos, la nueva nación eran reinos, un montón de reinos, un montón de ciudades, un montón de pueblos. Eso era la nación concebida en ese momento por los españoles, ¿no? Tanto de la península como los hispanoamericanos, ¿no? Digamos, y esto es una unidad heterogénea. Esta constitución de una nación, ¿sí? Por ciudades, por reinos, por virreinatos y por una serie de jurisdicciones y todo eso, ¿sí? Es una sociedad heterogénea, ¿sí? Y es producto de la historia. Y es más, en esa sociedad lo fundamental y lo central eran los pueblos. ¿Y qué eran los pueblos para entonces? La idea de pueblo era distinta, porque la idea de pueblo no era lo mismo el pueblo para Francia que el pueblo para España. El pueblo, según los españoles de la época, era totalmente estammentado, eran los pueblos, era, por ejemplo, San Agustín Agazahuastlán, como lo era Nevaj, como lo era todos esos pueblos, ¿sí? Esos eran los pueblos que de alguna otra forma tenían que participar, ¿no? Lo mismo los reinos tenían que participar en la construcción de esa nación. Y por supuesto que los franceses lo veían de manera distinta, ¿no? Bueno. Otro elemento, o digamos, otro término muy interesante en donde se ve esos imaginarios distintos, ¿no? Con lógicas distintas, es en la Constitución. En Francia se le veía como la Constitución como un texto fundador de la nueva sociedad. Y es una nueva sociedad fundada en la razón, proveniente de las ideas ilustradas del siglo XVIII. Eso es en Francia, un texto en donde expresara esa razón individual, pero también colectiva, ¿sí? Y aquí, digamos, en el caso de la visión que se tenía de la Constitución en España, sobre todo la Constitución de Cádiz, ¿sí? Eran leyes fundamentales del reino. Imagínense ustedes, ahí lo que se quería, ¿cómo se les convocó? ¿Qué decían los papeles de convocatoria para, digamos, la representación de los diputados en Cortes? ¿Sí? Bueno, se les citaba para que fueran a hacer las leyes fundamentales del reino, no para que fueran a hacer una constitución, digamos, a la usanza moderna, no. Y esas leyes fundamentales del reino, obviamente se hicieron según la práctica política tradicional, definitivamente, sí. La práctica política tradicional era representar a los cabildos como un estamento, representar a los reinos, eso era lo que fueron a hacer los diputados. Entonces, bien interesante estos conceptos. Ven, solo en poquito que estamos haciendo, pues yo creo que ya tenemos poco tiempo. Entonces, solo vamos a ver aquí algunas diferencias. Ustedes unos 5 minutitos y platicamos unos 10 y ya. Vamos a ver. Francia y el mundo hispánico, parentesco, diferencias, semejanzas en vísperas de la crisis revolucionaria. Semejanzas entre Francia y el mundo hispánico, ¿sí? Ambas, tanto España como Francia, en los procesos revolucionarios compartían un patrimonio histórico germánico-románico, ¿sí? Digamos, un universo cultural análogo, igual, compartido, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que ambos países tuvieron una influencia romana casi equilibrada, definitivamente, contrario a Inglaterra, porque la influencia romana en Inglaterra pues se ve claramente disminuida con relación a Francia y a España. Y por supuesto, una gran diferencia es la cronología de los acontecimientos. Se dieron en distintos contextos, 1789 y 1808, pero eso más adelante lo vamos a hablar de una manera más concreta. Y sabe, una diferencia fundamental es el campo religioso. Digamos, en España, el elemento religioso o la religión cristiana era elemento esencial de la identidad hispánica, definitivamente, tanto en la península como en Hispanoamérica. Aquí era fundamentalmente eso. A raíz del Concilio de Trento de 1545-63 más o menos, se determinó que España era una ciudad, iba a ser
digamos, un lugar en donde exclusivamente iban a estar presente, digamos, la religión cristiana, definitivamente. Y a partir de eso, la identidad española fue básicamente cristiana. En Francia fue distinto, porque en Francia, recuérdense ustedes, queda un poco más cerca de los acontecimientos en Alemania con respecto a la división de la iglesia entre cristianos tradicionales y los protestantes, ¿no? Es decir, allí fue muy distinto porque ahí habían masones y habían otra serie de sectas y organizaciones que no solo eran cristianas. Es decir, en el caso de Francia, ahí, digamos, la religión cristiana, es más, se fueron contra eso. En la Revolución Francesa se fue contra, digamos, las ideas religiosas. Y no digamos la Ilustración, definitivamente. La Ilustración, aquello que sonaba religioso, no sirve. Eso es muy interesante. Vamos a ver. La estructura plural de la monarquía, constituida por diferentes reinos, en el caso de España, no había muchos derechos señoriales ni una reacción señorial significativa. Sí, con la Revolución Española de 1808 no hubo una manifestación digamos, señorial del grupo estamental del noble. No hubo así una unidad, porque no la hubo, ¿sí? No como en Francia, por ejemplo, que ahí se unieron en un estamento en los estados generales, ¿no? En el caso de las Cortes de Cádiz se convocó, porque era, digamos, las Cortes de Cádiz era una forma parlamentaria, pero muy antigua también. Entonces, en el caso de España, había un diferente sentimiento antinobiliario, no era como en Francia, ¿sí? Digamos, contra los nobles ya era distinto. Y permanecía el prestigio de ese grupo, claro, como siguió, y en América Latina siguió igual, y en el Reino de Guatemala siguió igual, ¿sí? Digamos, el prestigio de los grupos nobles siguió. Esto fue abolido por decreto, digamos, fue abolido, pero en la práctica siguió, y ahí es donde la colonia, mucho de eso está presente, pues siguieron los grupos mismos en el poder. Bueno, en España no había un numeroso pueblo urbano, eso es cierto, porque, digamos, como en el caso de París, que París sí ya se perfilaba como una gran ciudad, y ya era una gran ciudad y toda la cuestión. Y entonces, elementos como, por ejemplo, novedosos como la creación de un espacio público en donde se discute, en donde se producen libros, en donde las ideas individuales se discuten, se razonan, se polemizan y todo ese tipo de cuestiones, en un mundo rural es un poquito más difícil. Sin embargo, eso es la diferencia entre España y Francia. En el caso de Francia, sí había un pueblo urbano mucho más establecido que en España. Sin embargo, a pesar de eso, en España, en Cádiz y en otros lugares, pues se influenciaron las ideas ilustradas, y también aquí en ciudades grandes como en México, en Lima, y digamos aquí en la ciudad de Santiago, Guatemala, también podemos hablar de que ya había un componente bastante organizado de espacio público en donde se discutían esas cuestiones. La Revolución Francesa se enfrentó al rey y contra él, ¿sí? En España, la Revolución de 1808 se hizo en su ausencia, pero en su nombre. Y es más, la Constitución de Cádiz dice que se hace en el nombre del rey. Contrario, ¿no? Distinto. En España se luchó contra el enemigo externo, ¿sí? Y en Francia no. En Francia, la Revolución Francesa fue interna, fue contra sus propios estamentos, ¿no? La gente, sus estamentos y todo. Es decir, no había un enemigo externo que haya promovido esa revolución, como en el caso de España sí la hubo. Además, había un desfase cronológico. En España, las mutaciones de ideas, imaginarios, formas de sociabilidad, fueron más corporativas y tradicionales, o sea, estaban más apegadas a los estamentos. Y eso siguió, y eso en gran parte, digamos, podemos observarlo en las mismas constituciones de los estados centroamericanos en todo el siglo XIX, el XX, y bueno, ahora tendríamos que ver cómo esa línea se sigue de alguna otra forma, sigue adquiriendo nuevas connotaciones. La Revolución Francesa no tenía precedentes,
digamos que era incomparable su capacidad inventiva. Ellos inventaron, en su revolución, inventaron eso de la modernidad y todos sus componentes. En España, al contrario, ellos fueron recipiendarios de unos logros que ya, en todo caso, se habían establecido en Francia. En España se evitó el terror utilizando la moderación, contrario a los jacobinos franceses. Los españoles no querían eso, no querían llegar a extremos, los españoles. Por lo tanto, fue más mesurada las manifestaciones, las organizaciones y las juntas para elección de representantes, por ejemplo, para formar las Cortes de Cádiz y todo ese tipo de cuestiones en la misma España fueron distintas. No fue una reacción como en 1793 con los jacobinos, en donde el terror estuvo, pero a primera orden ahí, fue de primera mano. Bueno, ahí lo dejamos, muchachos, y vamos a dejar de compartir y vamos a volver a lo que estábamos. Por favor, antes de platicar un poquito sobre esto, alguna duda o algún aporte que ustedes tengan, serían tan amables de anotar su nombre y su carnet, por favor, para la cuestión de la asistencia. ¿Estamos? Anotan su nombre, por favor, y su número de carnet. Gracias, ya están llegando. Ok, gracias. Bueno, decíamos, ¿algún compañero o compañera tiene a bien platicar un poco de esto? Por favor, está el micrófono en sus manos, ustedes pueden participar. ¿Alguien que levante la mano o pueden desconectar su micrófono, por favor? ¿Alguna duda, algún planteamiento que quieran hacer, alguna ampliación, desde luego, o algún refuerzo que ustedes deseen? Por favor, compañeros. Bueno, también quiero contarles esto. Siempre sigan leyendo el capítulo, el apartado que viene, que tenemos una actividad para el próximo miércoles. Es una actividad, la vamos a hacer de la misma forma que el miércoles anterior. Yo ahí les voy a poner a las 5:30 el instructivo, un pequeño cuestionario, y ustedes lo van a responder en ese periodo, por favor. Siempre yo creo que es sobre la modernidad alternativa, creo que es. Revisen su programa, es para el miércoles. El miércoles no tenemos actividad así como esta, sino que va a ser asincrónica. Es decir, yo solo voy a estar pendiente si ustedes tienen dudas en la resolución de la guía o del instructivo, y ustedes me pueden escribir tanto por el chat como por el correo electrónico, por el WhatsApp o por el correo electrónico, y entonces estamos en contacto. Bueno, con esa aclaración, pues díganme, por favor, ¿tienen alguna duda o algún planteamiento por hacer, compañeros? Licenciado, buenas tardes o buenas noches. Yo solo tengo una duda. Bien, gracias. Yo solo tengo una duda con respecto al programa, perdón, no es sobre la clase. Es con respecto a un informe de avances que dice, yo recuerdo que lo informó en la reunión, en la clase anterior, pero no recuerdo de qué era. Bueno, sí, gracias, Claudia. Mire, por el momento no les he indicado en qué va a consistir, pero en uno de estos días les indico para que ustedes comiencen ya a elaborar su informe, o por lo menos para que avancen un poco en pensar en las ideas de lo que piensan hacer para un ensayo final. Entonces, en este avance de ensayo va a ser únicamente ideas estructuradas y organizadas en donde ustedes expongan qué van a investigar, pero para eso yo tengo que darles por lo menos que hablar con ustedes una media hora en una clase de estas que vienen, y entonces yo les voy a exponer a ustedes temáticas, les voy a exponer toda una serie de elementos, pues, para que ustedes puedan hacer su trabajo. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bueno, por favor, compañeros, ¿alguna otra intervención?
y es que me llaman la atención porque estos son temas muy polémicos, muchachos. Vale, está bien, María José, dice que para ella todo está claro, dice. Bueno, entonces, muchas gracias porque todos se anotaron, magnífico. Y de todos modos, siempre cuando hagan las lecturas, una recomendación, siempre les surgen algunas ideas que van más allá de lo que la lectura nos ofrece. Y entonces es bueno que ustedes las escriban en algún lugar y que las utilicen cuando estamos platicando, porque así vamos avanzando un poco, y lo adecuado en estos medios es que ustedes puedan también exponer algunos puntos de vista que ustedes tengan y que sea posible debatirlos o si es posible ampliarlos o ver qué nuevas formas de interpretar le podemos dar a cada una de sus observaciones o ideas que ustedes tengan. Esa es la idea fundamental. Digamos, ¿para qué? No se constituya en un monólogo, es decir, solo que hable yo, sino que todos participemos de manera igualitaria. Entonces, muchas gracias, compañeros, y yo creo que lo dejamos ahí. No sé si ustedes finalmente quieren agregar algo más. ¿No? Bueno, entonces yo creo que por ahí lo dejamos y seguimos platicando el próximo. La idea que yo tengo en virtud, digamos, o para que ustedes participen un poco más, es primero vamos a dejar abierto el chat y ustedes pueden participar también por el chat, ¿no? Para que ustedes constantemente estén poniendo ahí sus dudas, sus aportes y podamos discutirlos, por favor. Esto es bueno para que, si no desean ustedes participar por medio de su voz, entonces lo pueden poner en el chat. Bueno, pues entonces terminamos, compañeros, y nos seguimos viendo, y que tengan feliz noche todos y todas. Estamos. Feliz noche. Buenas noches, muchachos, se cuidan. Pues. Feliz noche, Nick. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Se cuidan, muchachos. Bueno. Felices